Hola a todos, esta es una nueva clase de acondicionamiento natural, la clase número 6. El tema que veremos hoy es helioenergética. En esta clase continuaremos con el tema de térmica, pero ahora analizando específicamente la incidencia de la radiación solar. De alguna manera ya vimos su influencia al estudiar la temperatura solar en la envolvente, pero ahora analizaremos su incidencia sobre las superficies transparentes. Este es un tema que tiene una vinculación directa sobre el proyecto arquitectónico, ya que a partir de entender la manera en que podemos aprovechar o protegernos de la radiación solar directa, vamos a poder entender o definir cómo orientar nuestros edificios, sobre todo los locales, las aberturas, las dimensiones, las proporciones y fundamentalmente las protecciones solares, de qué manera las vamos a dimensionar y luego diseñar. Podemos volver al gráfico que ya vimos en otras clases, en donde dijimos que podemos entender al edificio como una unidad que intercambia calor con su entorno. Vimos justamente que QE representa el calor que puede ganar o perder a través del envolvente. También, a través del aire que ingresa por las ventanas o puertas, se puede ganar o perder calor, que es QB. Lo que en realidad estudiaremos en esta clase es un componente que solo significa aporte de calor, es QS, que representa el aporte de calor debido a la incidencia del sol sobre una superficie vidriada. Recordemos entonces que la ecuación de intercambio térmico, si la suma de cada uno de los aportes de calor es igual a 0, estaremos en situación de equilibrio térmico. Si el resultado es positivo, estamos ganando calor, situación que es conveniente para la situación de invierno, en donde una de las estrategias es calefaccionar en forma pasiva los edificios. Entonces, para la situación de invierno queremos que este QS sea alto de manera tal de calefaccionar, ganar calor a través del envolvente y aportar en forma natural para la calefacción de los espacios interiores. Y para la situación de verano será la inversa, queremos que QS sea bajo. Recordemos también las estrategias para invierno: calefacción solar pasiva, o sea, tengo que permitir el ingreso del sol, el cual va a aportar calor que va a servir para calefaccionar en modo natural los espacios interiores. Y para el verano tengo que reducir y disminuir el ingreso del sol a través del envolvente. Entonces, los objetivos de la clase serán, por un lado, entender el comportamiento del sol, interpretar su influencia sobre los edificios, sobre todo saber cómo varía y cómo influye de acuerdo a las orientaciones. Esto es algo que ya vimos de alguna manera, pero ahora veremos sobre las ventanas. Conocer la importancia de las protecciones solares, fundamentalmente en un clima cálido como el nuestro, es muy importante entender la necesidad de protegernos de la radiación solar. Entonces vamos a ver un método gráfico para el diseño y la verificación de las protecciones solares. Y finalmente, reconocer y definir pautas de diseño de los edificios para poder responder en forma adecuada a los requerimientos de asoleamiento. Estas pautas las vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los distintos temas. Antes que nada, recordemos el concepto básico que de alguna manera ya lo deben venir viendo desde la primaria. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica, demora 365 días, o sea, un año, al recorrerla. Y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Por lo tanto, y tal como estamos viendo en esta imagen, la distancia entre el Sol y la Tierra va a variar a lo largo del año. A su vez, la Tierra gira sobre su eje, demorando 24 horas en su giro total, es lo que genera el día y la noche. Vemos que el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado 23 grados con 5 con respecto al plano de la órbita. Entonces, por un lado, esta inclinación del eje combinada con el movimiento de rotación más el de traslación determina las estaciones, verano, invierno y día y noche, y también las horas del día y noche. Las estaciones, verano e invierno, se debe justamente a la diferente incidencia de la radiación solar que va a recibir un punto del planeta en los distintos meses del año. Nunca va a estar recibiendo la misma incidencia solar. Entonces veamos, por ejemplo, en esta posición del planeta. Bueno, en línea roja vemos el ecuador, en azul el eje terrestre y observamos esa franja amarilla que es la radiación solar. Podemos observar que los rayos solares inciden de una forma más perpendicular sobre el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y como ya dijimos anteriormente, y lo podemos ver en esta imagen,
Cuando caen en forma perpendicular la radiación solar, se distribuye en una menor superficie que en el caso que caiga de manera oblicua. En ese caso se distribuye en una superficie mayor. Por lo tanto, en el caso que vemos en esta imagen, ¿sí? El hemisferio norte recibe los rayos más perpendiculares, por lo tanto va a estar en situación de verano. En esta posición del planeta, en donde nuevamente el ecuador y el eje, en esta posición los rayos caen más perpendiculares en el hemisferio sur, por lo tanto el hemisferio norte estará en la situación de invierno. Y lo mismo será para la situación del hemisferio sur. Bueno, recordemos también lo que era la radiación solar. Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol, o sea, provenientes del Sol. Estas van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Ahora bien, no todas alcanzan la superficie terrestre. La radiación ultravioleta, que es la que tiene menor longitud de onda, es absorbida en la parte alta de la atmósfera, especialmente en la capa de ozono. La radiación infrarroja, que es la que corresponde a longitudes de onda más largas y que provoca el aumento, es la que realmente provoca el aumento de la temperatura del aire, son absorbidas en gran medida por el anhídrido carbónico, el vapor de agua, las gotas de agua que conforman las nubes y también el ozono. Todas estas son absorbidas en las distintas capas de la atmósfera. O sea, como hemos dicho en clases anteriores, la atmósfera se desempeña como un filtro y mediante las distintas capas absorbe, refleja y dispersa la energía solar. Y solo llega a la superficie terrestre el 45% de la radiación solar de onda corta que fue emitida por el Sol. Bueno, este tema ya lo vimos el tema del efecto invernadero. En realidad quiero que nos detengamos básicamente en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En realidad, bueno, a estos movimientos que son reales, que es el de traslación y rotación de la Tierra, ¿sí?, que es el que determina en realidad que el plano terrestre se encuentre siempre en distinta posición con respecto del Sol, se lo va a simplificar a fin de facilitar la comprensión de la incidencia solar en los edificios, ¿sí? En esta simplificación, que va a permitir determinar la ubicación del Sol para alcanzar ya sea el aprovechamiento o la protección, consiste básicamente en suponer a la Tierra fija y al Sol moviéndose alrededor de la misma. Esto se conoce con el nombre de movimiento aparente del Sol. La Tierra fija y el Sol se mueve. Nace por el este, a medida que va pasando el día va generando un arco de circunferencia, alcanza su altura mayor al mediodía y se pone hacia el oeste. Ahora bien, este recorrido no es el mismo durante todo el año. En realidad, en 2 días del año, en los equinoccios de primavera y de otoño, el Sol nace y se pone exactamente por el este y por el oeste. Pero en la situación de invierno, el Sol nace desde el este desplazado hacia el norte, forma el arco, se traslada en este arco de circunferencia, pero alcanzando una altura menor y nuevamente se pone hacia el oeste, desplazado hacia el norte. Y para la situación de invierno, el Sol nace hacia el este, desplazado hacia el sur, de verano, alcanza su máxima altura y se pone desplazado hacia el oeste, desplazado hacia el sur. ¿Sí? Entonces, las mayores alturas que alcanza el Sol es en el verano, en menor altura es en el invierno, ¿sí? Y este desplazamiento va a generar que en esta área se desplaza el Sol a lo largo de todo el año. Como dijimos anteriormente, la radiación solar varía de acuerdo a la latitud del lugar. Por ejemplo, esta sería la trayectoria solar para San Miguel Tucumán, representada en el movimiento aparente, ¿no es cierto? Y que es muy diferente a la trayectoria del movimiento aparente del Sol en Río Gallegos, en donde, como se encuentran más al sur, o sea, con una latitud mayor,
Los rayos solares son más oblicuos. Ya lo dijimos, que más a medida que nos llevamos hacia los polos son más oblicuos. Entonces ustedes observen que las alturas a las que alcanza son menores. Al incidir de manera menos perpendicular, el calor aportado obviamente va a ser menor, las alturas, debido a las alturas y a la oblicuidad de los rayos. Entendido este concepto, entonces, consideramos como movimiento aparente del Sol, la Tierra fija y el Sol se va generando un arco de circunferencia, ¿sí?, durante todo el año. Esto va a determinar que la radiación solar que recibe cada plano de un edificio va a ser diferente de acuerdo a la época del año. Entonces, la radiación solar no es la misma, de acuerdo, en un mismo plano no es la misma según la época del año. Y a su vez, entre los distintos planos también va a ser diferente. Y es algo que también hemos venido viendo a lo largo de estas clases. Observemos este gráfico. Este gráfico representa un volumen en donde se está analizando la incidencia del Sol en el plano norte. ¿Ves? Está amarillo. Entonces veamos cómo incide el Sol sobre el plano norte. Acá tenemos dos arcos de circunferencia. Una corresponde a verano, va a ser la que alcanza la mayor altura, y la otra corresponde a la de invierno. Y cada círculo representa la ubicación del Sol cada media hora aproximadamente, ¿sí? Observemos la trayectoria de invierno. En el invierno, todas las horas en que el Sol está en la bóveda celeste incide sobre la fachada norte, ¿sí? Y ustedes observen, incide sobre la fachada norte. Veamos la incidencia en corte. Como la altura solar es baja, incide con un ángulo bajo, por lo tanto el aporte de calor es alto, porque está muy cerca a ser perpendicular, ¿sí? Y esto, el aporte de calor alto en la época de invierno, porque el Sol está bajo, también lo podemos ver en estos gráficos, ya lo vimos en otras clases, donde esta curva representa la radiación que recibe un plano en un día típico de enero, febrero, marzo, abril. Acá está la radiación en vatios por metro cuadrado, acá los meses. Entonces vemos en los meses de invierno, en donde el Sol, ¿sí?, incide de una manera más perpendicular, el aporte de calor es mayor. Entonces acá vemos que lo que recibe un metro cuadrado de un muro orientado hacia el norte es muy alto. En cambio, en verano, la altura solar es mayor y los rayos vienen más oblicuos. Entonces, y a su vez veamos que hay menos horas de incidencia solar. Esto que está pintado de gris serían las horas del día en que el Sol ya está en la bóveda celeste, pero no incide en el plano norte. Entonces son menos las horas en que el Sol incide en el plano norte. A su vez es más oblicuo, por lo tanto, ¿sí?, la radiación solar que reciben en el periodo cálido, la orientación norte, son menores. Veamos entonces el muro este u oeste, el comportamiento es similar. La curva representativa de invierno, la de verano, ¿sí? Observemos que en invierno son menos las horas que incide sobre el muro, por lo tanto son bajos los valores, y en verano son más las horas, entonces los valores son más altos. Nuevamente vemos que lo que recibe el sol que recibe en verano, una orientación este-oeste, es muy superior a la que recibe un plano hacia el norte. Y si analizamos la cubierta horizontal, vemos que todas las horas en que el Sol está en la bóveda celeste, tanto en invierno como en verano, lo recibe el plano horizontal, recibe la incidencia solar. Entonces, en invierno, observemos que como el Sol está más bajo, incide de manera más oblicua, y en verano incide de manera más perpendicular. Al estar más oblicuo, la radiación solar es más baja que para la situación verano, que actúa en forma más perpendicular,
y la radiación solar que recibe es mucho más alta. Entonces, entendido estos conceptos, también los vamos a asociar al comportamiento sobre las superficies vidriadas. Cuando la radiación solar incide sobre una superficie transparente, gran parte de la radiación solar atraviesa el elemento. O sea, la radiación es transmitida por transparencia al espacio interior. Una pequeña parte, esta parte es transmitida. Una pequeña parte es reflejada y otra pequeña parte es absorbida. Esta parte que es absorbida va a calentarlo al vidrio y va a ser emitida por radiación y por convección al espacio interior y al espacio exterior. O sea, que podemos decir que la cantidad de radiación solar que pasa directamente va a depender de las características del vidrio, y en un vidrio simple llega alrededor del 84%. La radiación solar ingresa alrededor del 84% de la radiación solar que incidió. Esa radiación solar en onda corta que atravesó el vidrio incide y se refleja en las superficies internas y se transforma en onda larga, para lo cual el vidrio actúa como un elemento opaco, o sea que ya no puede salir, se produce una trampa de calor. Entonces esto se denomina efecto invernadero. Nosotros lo podemos ver en una situación cotidiana si ingresamos en un auto, en un colectivo, en un ómnibus que estuvo expuesto al sol. El interior, si ese estuvo el sol, el interior va a estar a una temperatura mucho mayor que la temperatura del aire exterior, porque ingresó la radiación solar y no aportó calor y ese calor no pudo salir. Esa radiación reflejada no pudo salir. Por lo tanto, la radiación directa sobre una superficie vidriada va a significar un aporte de calor importante para el espacio interior, lo cual lo podemos medir a través de la ecuación modificada de la ecuación de carga Q, que ya la vimos en clases anteriores. Si nosotros queremos conocer la cantidad de calor que pasa a través del vidrio en el cual el sol incide, vamos a tener por un lado que el Q entonces del vidrio va a ser el producto de K por S por delta de T. Este sería el intercambio por transmisión, que ya lo vimos a esta ecuación, al cual le vamos a sumar, ¿sí?, el calor que ingresa por transparencia, o sea, el aporte por radiación solar directa, que en realidad es igual al producto de la radiación solar que recibe la superficie de la ventana por el coeficiente de transparencia del vidrio y por la superficie del vidrio. Entonces, en esta ecuación es importante tenerla en cuenta, ya que para la situación de invierno vamos a necesitar que este valor Q sea alto, ganar calor, o sea que la radiación sea alta para que nosotros tengamos ingreso de calor y para que podamos calefaccionar en forma natural. Y para la situación de verano tendremos que tratar que este valor Q sea lo más bajo posible, por lo tanto vamos a tener que trabajar sobre este aporte de calor a través de las ventanas. Veamos entonces los diferentes comportamientos térmicos de las superficies opacas y vidriadas según la orientación. Veamos este muro con ventanas. Ambos componentes se comportan de manera distinta frente a la transmisión de calor. Nosotros eso ya lo vimos, tienen un coeficiente K diferente. Para la situación de invierno, veremos que este muro va a perder calor durante un día completo si nosotros aplicamos esta ecuación de Q periódico. Recuerda que la vimos la clase pasada, y tenemos un muro de 0,15 de ladrillo común. Recuerda el del ejemplo que tenía un K de 303. Un metro cuadrado de ese muro va a perder calor durante el día, va a perder 190 vatios por metro cuadrado, ¿sí? En el caso de una ventana, la parte de la ventana, ¿sí?, y si esa ventana no está soleada, no recibe el sol, ustedes recuerden que el vidrio tenía un K muy alto, por lo tanto va a perder mucho más calor que la parte del muro, va a perder 662 vatios. Pero si esa ventana que estaba orientada al norte recibió incidencia solar,
Aparte de este QE, que es el que acabamos de calcular, ¿sí? Le vamos a tener que calcular la carga aportada por el Sol, ¿sí? Y esa carga aportada por el Sol, si este muro estaba orientado hacia el norte, va a ser alta en el invierno. Eso ya lo vimos. Entonces esa ventana que recibió mucho sol en invierno va a tener en la ecuación del cálculo el aporte de RT. Va a ganar a través de esa ventana de vidrio 2140 vatios. Va a perder 660, pero va a ganar 2140. O sea, en la ecuación de cálculo se resta a lo que gana, lo que pierde. Entonces, esa ventana en un día de invierno, donde va a estar asoleada porque mira hacia el norte, va a estar ganando 1478 vatios. En cambio, la superficie opaca va a estar perdiendo 190. Miren ustedes la importancia y el aporte que puede significar un metro cuadrado de superficie vidriada orientada hacia el norte. Obviamente acá estamos cumpliendo con la estrategia básica de garantizar ganar calor a través de la envolvente para una situación de invierno y para lograr la calefacción solar pasiva. Veamos también ahora la situación de invierno, pero para los muros orientados, ¿sí? Hacia el oeste. Si analizamos la situación de un muro orientado hacia el oeste en el invierno, hemos visto que tiene menos horas de asoleamiento, ¿sí? Dijimos que son más oblicuos los rayos y por lo tanto recibe mucho menos radiación que una ventana, que un paramento orientado hacia el norte. A modo de referencia tenemos acá lo que gana una ventana orientada hacia el norte, 1478 vatios por metro cuadrado. Ahora, una ventana que está orientada hacia el oeste, en realidad, va a estar ganando 263 vatios por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque a través del vidrio va a ganar 966 cuando incide el sol. Pero va a perder también a través del vidrio 703 en el horario que no hay sol. Entonces, en esta ecuación global, vamos a tener una ganancia prácticamente 5 veces y media menos que una ventana orientada hacia el norte. Y de alguna manera esto nos derriba un mito que muchas veces nosotros decimos, bueno, no tengo norte para ganar sol en el invierno, pero tengo o tengo oeste que tiene mucho sol en el invierno. Sí, voy a tener sol en el invierno, pero miren, 5 veces y media menos que si estuviera orientado realmente hacia el norte. Entonces, de entender este concepto, entendemos una pauta básica, que es para la situación de invierno, para un periodo frío, la orientación más conveniente es la norte. Y para responder a la estrategia de ganancia directa, se recomienda orientar hacia el norte la mayor superficie vidriada. Pero como la transmisión térmica del vidrio es muy superior a la del muro, es conveniente, si bien permitir el ingreso del sol durante el día, en horas de la noche proteger esa superficie vidriada, ya sea con un cortinado interior o exterior, celosías, etcétera, para evitar que ese calor que se ganó durante el día se pierda durante la noche. También es conveniente desarrollar la planta de la vivienda sobre un eje este-oeste para abrir la mayor superficie hacia el norte y poder ubicar justamente los locales de mayor uso, ¿sí?, hacia esta orientación. Ahora veamos la situación verano. Recién estábamos viendo el comportamiento para la situación de invierno. En realidad la situación de verano es la más complicada en Tucumán, porque dijimos justamente que es muy difícil enfriar de manera pasiva. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar calentar el espacio interior. En la imagen vamos a ver la incidencia solar en verano en la orientación norte. Observamos que son menos las horas que incide y dijimos que los rayos venían mucho más oblicuos. Entonces veamos la ganancia de calor en un muro orientado hacia el norte. Ese muro de 15, dijimos 0,15, en un día completo va a ganar 132 vatios, un metro cuadrado de ese muro. La ventana
orientada hacia el norte, en las horas que no incide el sol, va a ganar 154 vatios. Ahora, la ventana orientada hacia el norte, en las horas que sí incide el sol, en estas horas en donde tenemos incidencia solar, va a ganar 756 vatios. O sea que en total, una ventana orientada hacia el norte gana 910 vatios por metro cuadrado. Ahora, si la comparamos con una ventana orientada hacia el oeste, que tiene muchas más horas de sol, que está mucho más perpendicular, etc., vamos a ver que la ganancia total de una ventana orientada hacia el oeste en verano va a ser de 1470 vatios por metro cuadrado. Un metro cuadrado, prácticamente el 50% más calor va a entrar en esas ventanas orientadas hacia el este y oeste. Por lo tanto, la estrategia básica para esta situación, que es la situación de verano, la estrategia básica va a ser obstruir la radiación solar. Si yo, con un pequeño alero en la situación de la orientación norte, obstruyo la incidencia solar, voy a lograr directamente desactivar o anular el componente de la radiación solar. Entonces, si antes el componente de la radiación solar eran 750 vatios, este se anula y la ganancia en una ventana norte, en donde no incidió la radiación solar, va a ser de 150 vatios. Entonces, nuevamente, estoy cumpliendo con la estrategia minimizar las ganancias de calor en el verano. He obstruido la incidencia solar, no he permitido que entre el sol, he disminuido ese ingreso y he bajado de 910 vatios por metro cuadrado a 150. Y en una ventana oeste es igual. La mayor carga térmica, que era de 1300 vatios, si yo la obstruyo totalmente, voy a tener que bajar a 128. Ahora bien, obstruir la radiación solar en una situación de una orientación norte es mucho más sencilla que obstruir la totalidad de la radiación solar en una orientación este u oeste. Esto lo van a ver ahora cuando veamos la metodología, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente verificamos la estrategia básica, que para disminuir el ingreso de la radiación directa, la mejor orientación va a ser la orientación norte. Entonces será en donde un pequeño alero va a permitir obstruir la radiación solar durante el día, ¿sí? Y durante la noche abrir para permitir la ventilación. Nuevamente abrir los locales hacia el norte, tratar de abrir la menor cantidad de local de superficie y de aberturas hacia el este y el oeste. Recuerde la cantidad, la ganancia solar que tenemos en esas orientaciones, y también protegerlas a la orientación este y oeste. Entonces, desarrollar en un eje principal, este-oeste, la mayor superficie orientada hacia el norte, esas superficies vidriadas orientadas hacia el norte que tengan protección solar, y las superficies hacia el este y el oeste que tengan protección y en lo posible no tengan superficies vidriadas. Bueno, a modo de ejemplo, un par de proyectos que responden básicamente a esa pauta. Este es un proyecto que hemos desarrollado en Tafí del Valle, ¿sí? En donde la vivienda se desarrolla sobre un eje este-oeste, se abre totalmente hacia el norte y se ubican los locales principales hacia esta orientación. La galería se ubica hacia el oeste de manera tal de proteger la radiación solar del verano, y en el invierno permitir y aprovechar la incidencia del sol de la siesta hacia este local, ¿sí? Acá vemos, este es el frente sur. Observamos acá la rigurosidad que tiene el clima de Tafí del Valle. Tafí del Valle tiene veranos que son templados e inviernos que son fríos. Por lo tanto, es fundamental garantizar el ingreso de la radiación solar a los espacios interiores para asegurar la calefacción solar pasiva. Entonces acá vemos, esta es la orientación norte. En esta orientación norte se colocó un alero en donde se asegura que durante el verano
se proteja la incidencia de la radiación solar. Y en el invierno, como el sol está más bajo, el alero no va a obstruir la incidencia solar, y eso lo podemos ver en estas imágenes tomadas en invierno. Acá podemos ver afuera está totalmente nevado, sin embargo el sol ha ingresado y da de lleno al espacio interior con el aporte de calor que ya lo hemos calculado anteriormente, que justamente va a aportar a la calefacción solar, a la calefacción pasiva, y a disminuir las necesidades de un acondicionamiento artificial. Este es otro ejemplo desarrollado en Brasil, en San Pablo. Tiene un clima cálido, húmedo como el nuestro, en donde también está desarrollada la vivienda en un eje este-oeste. Todos los locales sí se abren hacia el norte. Tiene un gran alero que protege la orientación norte y la sur también. Y observamos que aparte del alero hay celosías que obstruyen totalmente el ingreso de la radiación solar. O sea, al pensar, ¿sí?, que se debe obstruir totalmente, y sobre todo en verano, la incidencia solar en este periodo. Bueno, en tipos de protecciones existe un menú muy variado. Primero, podemos clasificarlo en función de su forma, que podrán ser aleros horizontales, verticales, mixtos, de acuerdo a su accionamiento, aleros fijos, aleros móviles, pueden ser externos, pueden ser internos. En las imágenes vemos pantallas verticales, en este caso, aleros, galerías horizontales, elementos desarrollados a partir de múltiples lamas. En realidad es un menú muy amplio, podemos disponer para poder resolver la obstrucción de la radiación solar en el periodo que nosotros requiramos y permitir el ingreso en el periodo deseado. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima parte de la clase es una metodología para poder dimensionar las medidas que tiene que tener la protección solar, y luego la forma de resolverla va a variar y va a ser muy amplio el abanico de posibilidades que nosotros tendremos como diseñadores, y que lo vamos a hacer en función de la fachada y el resultado estético que nosotros queramos alcanzar. Y vamos a seguir con los combates. El siguiente es el número 16. Los participantes serán Ikuse, de 14 años, contra Goten, de 7 años. Es un bebé. ¿Qué te parece, Goku? Finalmente Goten va a pelear. ¿Qué tipo de combate será? Ya no puedo esperar. ¡Lindo Ikose! ¡No te vayas a confiar como tu hermano! ¡Goten, escúchame! ¡Dale su merecido a este niño! ¿Otra vez? ¿Uno de esos mocosos vulgares peleará con uno de mis hijos? Deberían separarlos por los modales. ¡Oh, qué horror! Espero que no se les pegue lo vulgar. Vaya, salió otro engendro con cara de bobo. Pero ¿quién iba a imaginarse que es el hermano menor del otro? ¡Ay, pero no esté tan segura que el mismo milagro ocurrirá! ¿Pero qué hijo tan vulgar tiene? Dejó inconsciente a mi pobre Yasa. ¡Ay! ¡Vino mucha gente! Este chiquillo está nervioso porque está frente a tanta gente.
Bien, ambos concursantes, comiencen. ¡Tú puedes, Goten! ¡Pégale con fuerza! Adelante, Cosi, no dejes que... Mira, los chiquillos como tú no deben estar en estos torneos. ¡Toma esto! ¡Golpe del asesino! Oye, pelea de verdad y pégame con todas tus fuerzas. Vaya, se ve que eres un poco hábil en las peleas. ¡Ay, qué emoción! Por fin uno de mis queridos hijos peleará en serio. Vaya, ¿por cuántos segundos soportará ese chiquillo anticuado? Por favor, querido Icose, gana este combate, te lo suplico. Gana este combate por tu madre. ¿Tú no puedes hacer eso? ¡Bien hecho! ¡Te felicito! Eso era de esperarse. Ikuse, despierta. Ikuse, abre los ojos. Ah, está inconsciente. Goten es el ganador de esta pelea. Esto ya no lo puedo perdonar. Ya podemos ver los combates.